conjuntiva. ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño que va a estar en el ojo. Entonces, al tener un cuerpo extraño en el ojo, inmediatamente los vasos de la conjuntiva se dilatan, o sea, piden más sangre para que en la sangre lleguen también todas las inmunodefensas que tiene el organismo, y entonces para combatir ese cuerpo extraño. Entonces siempre se van a irritar. En la medida que esté mejor adaptado, se va a irritar menos, pero siempre en una prueba de este contacto, la conjuntiva debe irritarse. Si el paciente tiene sensibilidad, si el paciente no tiene sensibilidad, o bien porque haya sido operado o hayan tocado esa córnea que haya perdido la sensibilidad, entonces va a ser mejor. ¿Es normal entonces, doctor? No, es normal cuando hacemos la prueba. O sea, el primer contacto de un paciente con un lente de contacto es normal que se irrite el ojo. Más o menos a los 5 minutos, 10 minutos, ya no debe tener ningún tipo de irritación. Si está bien adaptado. Si está mal adaptado, va a ser permanente de irritación. ¿Por qué? Porque al tener el cuerpo extraño, inmediatamente vienen los mecanismos de defensa del ojo para contrarrestar ese cuerpo extraño que tiene. Por eso yo a los pacientes que dan lentes de contacto y me preguntan, doctor, ¿y me va a poner los ojos verdes y me los va a poner azules? Yo les digo, no, mire, yo se los voy a poner rojos con toda seguridad. Lo demás, y efectivamente, a ustedes ahorita en la tarde o en la mañana, no sé. Vamos a ver, ahí traigo, sí, creo que tengo lente para cada uno de ustedes. Bueno, a ver si los aguantamos. No literal que los aguanten. Doctor, color rojo también. ¿Perdón? Color rojo. Color rojo van a tener ahí 18, color rojo creo, no, hay 3 azules creo que son. Azul, Muy a mi natural entonces. Hay que quitar la cafeína natural. Ninguno, no tengo keratometría de ninguno, no tengo diámetro de ninguno, no tengo secreción lagrimal de ninguno, no tengo VUT de ninguno. Sí, por eso vamos a trabajar con lentes blandos. O sea, no es tanto, no van a ver, no es que va a haber diferencia ni nada en cuanto al ver, si todos van a ver peor, pero es para que sepan lo que se siente, lo que siente un paciente tener un lente de contacto. Para que vean lo que se siente. Sí, ya gastroenteritis es mucho más complicado, o sea, ahí sí no me atrevo a hacerlo así. Pero sí, a nosotros nos tocaba poner un lente de contacto bien adaptado, poner un lente de contacto mal adaptado, un lente muy ajustado, un lente muy grande, para tener la sensación y poder explicar al paciente mucho más fácil cómo era que se ponía el lente de contacto. Si les soy sincero, yo casi repruebo esa materia. No puedo creerlo. Sí, porque aunque me lo digas, no es. Mi problema no era en la materia en sí, o sea, la materia sobre los exámenes sobrados. Era cuando nos ponían a que nosotros nos pusiéramos el lente de contacto. Yo no podía, bueno, y hasta ahora yo no puedo, no soy capaz de poner el lente de contacto. Cuando vengo por aquí me empieza a tener problemas. O sea, no, me molesta y difícilmente me lo ponen. Sí, cuando ha tocado por alguna causa que me lo ponen difícilmente, o sea, después con cerrado. A la mujer le cuesta menos, pero la mujer está acostumbrada a ponerse. Correcto, es más fácil, sí, es más fácil para la mujer porque ella la proximidad no la tiene, o sea, no le impresiona tanto, porque está acostumbrada a que aplicarse. No, comparta para qué. ¿Ah? Okay. Al hombre es un poquito más difícil, porque el hombre no está acostumbrado, bueno, los varones. Tampoco usted acostumbrado a un lente progresivo, tampoco. No. Pero sí intentó. Varios, sí, no me gusta. No me gusta, no. Por eso, y el bifocal tampoco. No, mis camisas tienen un bolsillo, lo puedo poner, cargar un montón de lentes. No, el bifocal que a mí me funciona es este, que me funciona perfecto. Se le puede hacer.
Los dos. Así trabajo yo, pues como estoy en la computadora, con todo eso. Pero se ve bien. El problema, Pero imagínate. no, claro, no, es que está adecuado. El problema es cuando Un paciente que no se adapta. el problema es cuando estoy trabajando, cuando estoy en la oficina, viene el paciente y se me Roberto. allá uso unos comisión intermedia y desea. Pero se me olvida, entonces algo así se queda mirando, pero no se logra. Para mí, ¿eh? Con eso soluciono yo. Los privilegios que tiene. Saber de qué se trata. Roberto, me dio 3 horas con 3 minutos. Porque, o sea, Le digo bien. y uno cómo le, o sea, cuando tiene un paciente y no se adapta a un progresivo, Cuando ya definitivamente no se adapta, ajá, entonces le hago esto mismo. No le pone uno, le pone 3. No, generalmente la gran mayoría de los pacientes que yo les receto progresivo y trabajo con la computadora, les doy un progresivo y un lente específico para la computadora. Pero el problema del progresivo es la visión intermedia. Y por más que sea Fisio 4, Crisala, Licey, no, esa es una generación antes. No, esta es la última. Es el Esa es Fisio la 4, ese es el último. Okay. Entonces, por más que sea Fisio 4, que dicen que no tiene relación periférica, que yo no creo en eso. Entonces, es un dolor de cabeza y aparte de que es un lente que al paciente le viene saliendo aproximadamente en 10.000 lempiras. Entonces, uno le receta al paciente, le paga los 10.000 lempiras, que es un mal eje, que es un mal lente, reponer el lente, el costo del laboratorio de ese lente está como por los 4.000. Si está así, con todo eso. Son como 4.000, 4.500. Al paciente se le factura, como 10.000 lempiras. Dependiendo de dónde vaya, si va a Curazao, Se cobra más. te dan el crédito, no sé qué, y se más. dinero, ¿verdad? Pero entonces llega a fallar una evaluación, entonces ya dice buena utilidad que se va a tener con el lente. Y no es, o sea, no es la panacea, no es que se resuelve todo eso. Entonces yo recomiendo el anteojo para visión intermedia, ahí sí el computador lo ve individualmente. Pero pues cada caso es particular. Pero volviendo a los lentes, sí, ese era mi problema. O sea, cuando yo trataba de ponerme un lente, lloraba como una magdalena. Cuando le enseñaba al paciente a poner y a quitar lentes, la técnica, todo eso perfecto, pero el paciente lloraba y yo lloraba a la par. Sí, entonces, ¿y por qué llora? No es que me cayó un mugre del ojo, mira, es que me está molestando, me impresionaba mucho. Entonces, definitivamente aprendí, me tocó hacer diálmas corazón y aguantarme, porque eso era lo que me bajaba del puntaje. O sea, usted sabe hacer todo, al paciente se lo pongo sin problemas, pero cuando el paciente, ahorita no, hace 40 y pico de años, entonces sí, el paciente trataba de ponerse, yo lloraba a la par, y me impresionaba mucho el hecho de tener que prestar. Ahora, ni les cuento cuando me maquillaban para las actuaciones. Eso era también espantoso. Sí, por ejemplo, la proximidad del lápiz y todo eso. Se ponen así también a los varones. Sí, porque las luces se comen toda la fisonomía, entonces hay que resaltar para que se vea mejor. Hay otros que quedan con la costumbre, ¿no? Muy bien. Entonces, la otra estructura muy importante que tenemos que tener en cuenta es la conjuntiva. Vamos a hacer un repaso rápido. Entonces, la conjuntiva, acordémonos que es la mucosa interna que recubre la cara interna de los párpados y la parte anterior del globo ocular. Es muy importante explicarle al paciente que va a ser usuario de lentes de contacto que el lente no se puede perder detrás del ojo.
mucha duda que tienen ellos es, entonces el lente se me va a ir al cerebro. O sea, si se va para atrás, se va a ir al cerebro y es válido porque ellos no saben cómo está conformado el ojo. Entonces se les explica, ¿no? El ojo tiene una conjuntiva que cubre el ojo y cubre también el párpado. Entonces es imposible que el lente vaya para atrás. Siempre va a caer en ese saco conjuntival. O sea, que no se asusten, que no, el lente no se va a sentar en la silla turca, ni mucho menos. O sea, sino que no puede pasar hacia la parte de atrás. Entonces, aunque forma una superficie continua para su estudio, entonces la conjuntiva se divide en conjuntiva parietal, que es la que está recubriendo la parte del párpado, que a su vez se subdivide en marginal, tarsal y orbital. Tenemos la conjuntiva de los fondos de saco o el fornix, que tenemos el fornix superior, el fornix inferior, fornix interno y fornix externo, que es donde se acumulan todos los desechos por gravedad, se van acumulando en el fornix inferior y la lágrima los barre y los saca del ojo. Y la conjuntiva ocular o vulvar, que se divide en la conjuntiva escleral, la conjuntiva límbica, y de ahí la conjuntiva entonces también tiene la carúncula lagrimal, que divide las lágrimas para el torrente superior y el torrente inferior, y el repliegue semilunar, o lo que era el tercer párpado, que es lo que queda de conjuntiva. Que acuérdense que los pescados, algunos cierran ese párpado así. Se supone que nosotros venimos de toda la evolución de la especie. Entonces, ese párpado se perdió y quedó ese repliegue conjuntival. Entonces, lógicamente, para adaptar lentes de contacto, tenemos que ver que la conjuntiva esté en buenas condiciones, que no tengamos una conjuntivitis, que no tengamos una pterigión, o sea, que no tengamos ninguna alteración a nivel de conjuntiva. Y que con el lente de contacto no produzcamos ninguna alteración a nivel de conjuntiva, sobre todo ahorita con los lentes esclerales. El lente escleral, como se soporta en la córnea, muchas veces hace presión sobre todos los vasos que están después del limbo. Entonces ve uno el paciente con un anillo completamente rojo, está lleno de todos esos vasos que revientan. Entonces todo eso lo tenemos que ver. Muy bien. La función de la conjuntiva pues, es llevar toda la sangre a todo el sistema ocular. Otra parte muy importante, otro de los sistemas muy importantes son los párpados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los párpados se encargan de limpiar todos los desechos del organismo, pero lo más importante, se encargan de repartir la lágrima por todo el ojo. Entonces, los párpados son los órganos destinados a la protección y lubricación de los globos oculares. Cuando tenemos cualquier cuerpo extraño, cualquier injuria que llegue, inmediatamente cerramos el párpado. El paciente que por primera vez va a usar lentes de contacto, generalmente es un paciente que es así. Empieza a parpadear frecuentemente. Primero, porque le da miedo que el lente de contacto se vaya a salir, que lo vaya a perder. Segundo, porque cree que parpadeando más evita la molestia que le produce el lente de contacto. Y es al contrario, entre más parpadea, más molestia le va a producir. Pero por el miedo a tener cuerpo extraño, entonces tienen parpadeos muy seguidos. Eso le tenemos que explicar al paciente, que es normal al principio, pero cada vez va disminuyendo hasta que llegue a su parpadeo completamente normal. Entonces, una de las principales funciones es impedir que los cuerpos extraños penetren en los ojos. Es el mecanismo de defensa de los párpados. Mediante el parpadeo actúa como limpiabrisas de un automóvil barriendo el polvo atmosférico depositado sobre la superficie ocular. Entonces, cuando tenemos un cuerpo extraño que se ubique, que entra una basurita en el ojo, el paciente tiene lente de contacto. Entonces, aquí tenemos la córnea. ¿Sí? Aquí tenemos el lente de contacto. Es un lente de contacto. ¿Qué tipo? Corneal, correcto. Y entra una basurita, entra un cosito, una harinita. Entra aquí, entra en este ojo. Si esta es la nariz.
Entonces, entra en este ojo una basurita. ¿Qué pasa? Que con el parpadeo esa basurita, entonces viene aquí y viene aquí con el parpadeo y se mete esa basurita entre la córnea y el lente de contacto. Entonces el paciente empieza a parpadear. Entonces nosotros vamos a ver que esa basurita va haciendo esto. Hasta que sale por acá y ya se va por el punto lagrimal o lo saca el ojo. Entonces, cuando nosotros teñimos con fluoresceína esta córnea y encontramos un patrón así, o sea, estos son puntos negros, porque es donde perdió el epitelio de la córnea. ¿Por qué? Por culpa de la basurita de esa que entró acá. Entonces, encontramos ese patrón así, quiere decir que entró un cuerpo extraño. Entonces, tenemos que buscar que no esté todavía ese cuerpo extraño ahí. Ahora retiramos el lente de contacto y en 4 horas volvemos a hacer el patrón fluorescénico y nos va a dar continuidad completa. Pero el párpado se encarga de este movimiento, ¿por qué? Porque la lágrima va a correr de la parte nasal hacia la parte temporal. Entonces, este es el patrón típico que vamos a encontrar. Entonces, ahí es donde el párpado pues lleva todos esos sedimentos, todo ese mugre, digámoslo así, que tiene el medio ambiente a la parte nasal. Sí, es que en la imagen que nos mostró, la lágrima baja de acá y barre de aquí para allá, de la parte externa a la... Sí. Perdón. La nariz de este paciente está aquí. No, aquí digo que está. Eso. Está no una nariz. Sí, pero ahorita que dijo eso, dijo que iba de este lado, Sí. externa. No, pero es lo que está diciendo ahorita. Me equivoqué, sí, la lágrima viene de acá y barre para allá. No, pero para que mejorar el anterior. Para allá. ¿Para qué? Ah, me recordó, seguimos entonces. Sí, tiene toda la razón. No, es exactamente lo mismo, pero cambiando la nariz del paciente. Cambiamos la nariz acá, y entonces se produce exactamente el mismo patrón. ¿Sí? Sí, pero siempre es porque la glándula nasal está en la parte superior externa. Entonces la nariz está aquí, entonces va de aquí a acá. La lágrima corre de lo externo a lo interno, no del interno a lo externo como la estaba corriendo yo ahorita. Muy bien, muchas gracias Roberto. Creande. Roberto le estaba como que. Eso bueno, es que ahora él me está haciendo así. Está como cuando se mete uno en el caldero de los pensamientos de Moraí. Entonces, también extiende la lágrima sobre el ojo de manera que la córnea se va a mantener siempre completamente humedecida. Muy bien. Protege la retina de una iluminación excesivamente intensa. Relativo. Influye sobre la óptica ocular, pues actúa como hendidura estenopeica, o sea, el párpado. Los párpados nos protegen de la iluminación. Si hay demasiada iluminación, ¿qué hacemos? Cerramos la hendidura palpebral o cerramos los ojos para que no entre toda esa excesiva iluminación. También, si queremos ver mejor, si tenemos algún defecto refractivo, entonces aquí no creamos un agujero estenopeico, sino creamos una hendidura estenopeica, porque los párpados no lo crean redondo, sino crean la hendidura estenopeica, pero que tiene exactamente el mismo efecto del agujero estenopeico, que es ¿cuál? El agujero estenopeico, ¿qué efecto tiene? Que aumenta la profundidad de foco y aumenta la profundidad de campo. Por eso el paciente ve mucho mejor. Eso ya yo sé que no quisieron decirlo. Sí, para que no dijera, ¿no? Si Roberto no dice lo contrario, continuamos. ¿Está bien? Sí, ¿está bien? Ok. Muy bien. Durante el sueño, ejerce su principal función de protección, lógicamente. Al estar dormidos, pues el párpado cierra, es como una cortina que protege de que el ojo tenga ninguna injuria y que se seque la lágrima, o sea, para que no se evapore la lágrima. Entonces protege para que la córnea esté permanentemente humedecida. Y en sus movimientos
activan la circulación del ojo, aparte de la circulación de la lágrima, también la circulación del ojo, y además intervienen en la mímica. O sea, con los párpados ayuda a la mímica de la persona. O sea, con los párpados puede uno denotar un montón de situaciones. ¿Perdón? Puede uno denotar alegría, puede uno denotar tristeza. Y que hay un código que lo puede hacer también con nosotros, pero no me recuerdo cuál es. Código de... Así como de investigación que he visto en algunas películas, pero no sé, el código Morse y algo así. Con los párpados. Es que viene, funciona igual que la clave Morse. Ajá, ese. La clave Morse es con puntos de telégrafo. Entonces, pero con los párpados también hay códigos donde si cierran una vez, entonces es una vez, es más de la CIA, cuando estaba la CIA contra la KGB, entonces los espías rusos o los espías americanos se comunicaban cuando hacían las transmisiones, tenían sus códigos de parpadeo. El código normal es, digamos, el guiñar un ojo significa una señal de afecto, de que estamos de acuerdo, pues. El abrir mucho los ojos es asombro, el cerrar mucho los ojos, entonces puede denotar tristeza. Así hay muchos lenguajes en los que los párpados nos sirven para la mímica. ¿Qué hay? Entonces, en la adaptación de lentes de contacto, la hendidura palpebral es muy importante. ¿Por qué? Porque el párpado nos va a ayudar a sostener el lente de contacto si estamos trabajando en una adaptación con retención del párpado superior. De acuerdo a la presión que haga el párpado sobre el ojo, así va a ser esa misma presión sobre el lente de contacto. Entonces, la hendidura palpebral se encuentra limitada por el borde libre de los párpados, que a ese nivel tiene un espesor de más o menos 2 milímetros. Es el borde que tenemos en los párpados. Es importante tener en cuenta que el parpadeo siempre, el que cierra es el párpado superior y el que abre es el párpado superior. Nunca tenemos un parpadeo con los dos párpados cerrando y abriendo. Solo el superior baja y el superior sube. El inferior siempre permanece exactamente en la misma posición. Entonces, su longitud es de aproximadamente de 25 a 30 milímetros. Estamos hablando de la longitud de la hendidura palpebral, o sea, la distancia que hay entre el vértice palpebral interno y el vértice palpebral externo. Es muy parecida, pues un poquito más grande que el diámetro del globo ocular. En el sujeto en estado de vigilia, o sea, con los ojos abiertos, con los párpados abiertos, la forma de la hendidura es oval con un eje mayor y ligeramente oblicuo, con un eje horizontal mayor y ligeramente oblicuo. O sea, los párpados no están completamente horizontales, sino la hendidura palpebral está ligeramente jalada un poquitico hacia arriba. Y su eje mayor es el horizontal, es mucho más grande el horizontal que el vertical. Ahora, cuando el sujeto mira de frente, el párpado superior recubre la porción superior de la córnea 1 o 2 milímetros más o menos, en tanto que el reborde palpebral inferior es tangente al limbo. Eso es lo común. Pero encontramos muchos párpados inferiores que tienen alteraciones que no están tangentes al limbo, sino que están por debajo del limbo, no están por encima del limbo. Generalmente el superior sí lo vamos a encontrar por debajo del limbo. Esto es importante tenerlo en cuenta en el momento de tomar las alturas. La altura no debe ser del párpado inferior, sino debe ser al limbo esclerocorneal inferior. Bien, aquí tenemos la posición normal del parpadeo. Entonces, la hendidura palpebral entre 10, 12 milímetros de alto y 30 milímetros de ancho. O sea, de aquí a acá
de aquí a acá más o menos 10-12 milímetros y de ancho más o menos 30 milímetros en un ojo normal. El borde superior, 2 milímetros del limbo, si ven, aquí viene el limbo esclerocorneal, aquí el párpado no nos deja verlo. Entonces 2 milímetros adentro del limbo esclerocorneal, el borde inferior tangente con el limbo, aquí, y tenemos lo que es el canto, la unión de los dos párpados se denominan los cantos. Entonces tenemos el canto interno, acá, y tenemos aquí el canto externo. O sea, la nariz va a estar por acá, la nariz de este paciente. Esos son básicamente las partes que conforman el párpado. Que es muy importante tener en cuenta cuando vamos a adaptar lentes dentales. Muy bien. Entonces, el parpadeo y sus formas. Lo que más nos interesa es cómo actúa ese parpadeo. Sí, tanto que estén los párpados bien, pero necesitamos que la función que realizan sea la función adecuada. ¿Para qué? Para mantener ese lente de contacto estable y así mantener la transparencia de la córnea y la lisura de su superficie. Entonces, la función motora de los párpados recibe el nombre de parpadeo, el cual consiste en ¿qué? Una oclusión fugaz de la hendidura palpebral originada por la contracción del músculo orbicular. El orbicular de los ojos es el que se encarga de dar el parpadeo. Tenemos diferentes tipos de parpadeo. Vamos a ver ahorita. Aquí están. Tenemos diferentes tipos de parpadeo. Es que mis ojos están allá. Espontáneo, defensa y voluntario. Entonces, tenemos diferentes tipos de parpadeo. Tenemos el parpadeo espontáneo, que es aquel que deriva del sistema vegetativo, del sistema nervioso vegetativo. O sea, es el que se da por la necesidad del ojo de estar lubricando permanentemente la córnea. Tenemos el de defensa, que es aquel que también es espontáneo, o sea, no es voluntario, que es cuando viene alguna injuria, viene algún ataque a los ojos, inmediatamente el párpado se cierra para defender. Y tenemos el voluntario, que es cuando nosotros queremos cerrar, nosotros lo podemos cerrar a voluntad, los párpados. El parpadeo espontáneo. El parpadeo espontáneo también se denomina como parpadeo automático. Depende del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? O sea, que es por las fibras lisas, por las partes del músculo liso que está dentro del párpado. Entonces, es un fenómeno cíclico de frecuencia variable, bilateral y sincrónico, a no ser que haya alteraciones. Los dos párpados se cierran al tiempo, se abren al tiempo y con la misma intensidad y con la misma cantidad y calidad de parpadeo, si los ojos están normales. Se puede dividir en dos fases ese parpadeo. La primera es de cierre, que se realiza rápida y progresivamente de afuera hacia adentro. De afuera, de aquí, hacia adentro. Así es como se realiza el parpadeo. Muy bien. Y la segunda es la contraria, progresiva como la anterior, pero mucho más lento, que es la apertura. Entonces la apertura también la vamos a realizar, ahí sí, se realiza de adentro hacia afuera, pero es más lento, es más rápido como cerramos el ojo que como lo abrimos. ¿Por qué? Porque como es un mecanismo de defensa, necesita una reacción rápida para poder cerrar y poder proteger el ojo. La duración del parpadeo espontáneo es de alrededor de 4/25 de segundo. La frecuencia es variable y más o menos tenemos 15 parpadeos por minuto. Es más o menos lo normal. Son 15 parpadeos por minuto. Cuando nosotros lo queremos medir, deja de ser un parpadeo espontáneo y se nos convierte en un parpadeo voluntario. Por eso estamos pendientes de medir. ¿Sí? Entonces, por si van a hacer la prueba, entonces ya va a ser voluntario, ya no es espontáneo. El espontáneo es más o menos 15 por minuto.
¿Qué sucede con las pantallas y todo eso? Que disminuye el parpadeo. Entonces, en lugar de hacer 15 por minutos, hacemos 10 o hacemos 5 nomás. Por eso la ley del 20-20. ¿Sí? ¿Cuál es la ley del 20-20? Recuerden. Cada vez que haga 20 segundos, a 20. Una sola que me diga. Porque entre todas las determinadas, que 20, 10 y 10 segundos. Parpadear 20 veces. ¿Cómo que se llama? 20 segundos. Ok, siguiente. No, cada 20 minutos de trabajo, 20 parpadeos, a 20 metros de distancia. 20 pies. A 20 pies. Mirando a 20 pies de distancia. Correcto. Excelente. Entonces, ¿por qué? Porque perdemos esa secuencia del parpadeo espontáneo. Entonces, la lágrima no lubrica como debe ser. Entonces, tenemos que tener eso, 15 o 20 parpadeos por minuto. El parpadeo de defensa. Entonces, es de naturaleza refleja también, al igual que el anterior, y su origen puede ser sensitivo o puede ser sensorial. ¿Cuándo es sensitivo? Si cualquier injuria que nos afecte cualquiera de los sentidos nos lleva inmediatamente a un parpadeo. ¿Sí? Si nosotros oímos un golpe fuerte, inmediatamente cerramos los ojos. ¿Sí? Si nosotros nos damos un golpe, inmediatamente cerramos los ojos. ¿Sí? ¿Ya dónde está, doctor? Y no parpadeó. ¿Sí? Cualquier parte sensitiva, inmediatamente cerramos los ojos. ¿Sí? Entonces, eso que se hace de manera espontánea. Muy bien. Es de origen sensitivo y parte lo más frecuente de la base de las pestañas por excitaciones variadas. Para eso es la pestaña, o sea, la pestaña nos avisa que viene alguna injuria, pues cualquier cosa que estimule las pestañas inmediatamente nos lleva a cerrar los ojos. Muy bien. Y el de origen sensorial se origina en el aparato visual y el aparato auditivo. Si tenemos un deslumbramiento muy fuerte, inmediatamente cerramos los ojos de manera espontánea. Si oímos un golpe fuerte en el oído, cerramos los ojos. Si tenemos un gran dolor, cerramos los ojos, es lo primero que hacemos. Entonces, eso es el parpadeo de defensa. La duración del parpadeo reflejo es la misma que la del parpadeo espontáneo. O sea, se cierra y se abre exactamente en el mismo tiempo. ¿Sí? Diferente del parpadeo voluntario. Ya, el parpadeo voluntario es infinitamente variado y forma parte de la mímica del sujeto. Sí, muchas veces. Claro, que ese parpadeo pues no quiere decir nada. O sea, si yo parpadeo y abro la boca, yo lo vuelvo grotesco. Entonces, mira, que parpadeo sencillito, sin mover nada, pueden mandar imágenes, mandar señales. Ok. Forma parte de la mímica de un sujeto. Es posible la función completa o incompleta de un solo ojo. En muchas personas viene asociado el cierre del ojo con la apertura de la boca. Cada uno cierre primero el ojo derecho. Que tengo problemas con eso. Cerrar el Bueno, izquierdo. cierra el derecho. Peor, el derecho no puedo, me siento no. Y usted se va a poner Ese es el parpadeo. No puedo solo cerrar mi boca. Es que no sé qué, bueno, tiene que parpadear. Pues sí, pero hacer el como este no puedo. No puedo, aquí puedo, aquí puedo. Todo el mundo. Yo no. No cierra el derecho. Está cansado. El otro también siento que es No tampoco.
Se puede desarrollar. Pero ahora no se desarrolla con movimiento. Pero ahora no todo. O sea, hay ejercicio, Yo te puede hacer me ejercicio. quedaba que gente quería hacer aquí y después pasa acá. Sí puede. Se le va a ir La voluntad es capaz de prolongar el tiempo que separa dos parpadeos, pero es incapaz de alargar muchos espacios indefinidamente. O sea, podemos tener los párpados cerrados todo el tiempo que nosotros queramos. Sí, y lo podemos abrir a voluntad todo el tiempo que queramos. Lo que no podemos es tener los párpados abiertos todo el tiempo que nosotros queramos. Ahí es donde viene el juego ese de no sé cómo se llama aquí. Pero bueno, se miran dos personas de frente y pierden que primero cierre los ojos. Sí, entonces siempre hay alguien que va a ganar. Si alguien lo va a hacer, se va a ver obligado a cerrar los ojos más rápido que la otra persona. ¿Por qué sucede eso? Exacto, porque se evapora la lágrima al no tener intercambio por el parpadeo. La lágrima se evapora, se empieza a producir toda la sintomatología del ojo seco y el organismo, en su mecanismo de defensa, llega un momento en que tiene que cerrar. Ahora, mantenerlo cerrado, sí lo podemos mantener cerrado todo el tiempo que queramos. Sí, todo el día, sobre todo. Y ahora lo cierra a las 2 y lo vuelve a abrir a las 2:30. En cambio, Cindy lo cierra a las 11 de la mañana y lo vuelve a abrir a las 3:30. Y en ellas va a concordar con el desparramiento. Entre más se desparraman, más cierran los ojos. No, está bien. No, yo no he dicho que no. Eso me parece muy bien. Okay. Entonces, eso es el parpadeo voluntario. Entonces, tenemos, resumiendo, entonces tenemos los tres tipos de parpadeo. El parpadeo espontáneo, el parpadeo de defensa y el parpadeo voluntario. Nosotros tenemos que fijarnos cómo son los parpadeos, los diferentes parpadeos que tiene el paciente. Sí, y ver cómo efectúa o cómo ejecuta su parpadeo. ¿Por qué? Porque es el que nos va a lubricar la córnea cuando está usando el lente de contacto. Entonces, cuando vamos a adaptar un lente de contacto, también tenemos que hacerle conciencia al paciente de que él sepa cómo es en su parpadeo y de que existe el parpadeo y cuál es la importancia de que él parpadee bien. Entonces, es una de las claves en la adaptación de lentes de contacto, la toma de conciencia del paciente de que tiene que parpadear. Entonces, la colocación de un lente rígido, el paciente tiene la tendencia a disminuir la amplitud de su parpadeo por dos causas. Primero, la percepción dolorosa del borde de la lentilla. Entonces, el paciente, cuando parpadea, primero, parpadea mucho por el efecto de tener un cuerpo extraño. Pero, ¿qué sucede? Cuando él parpadea, el borde del lente toca con el párpado. Entonces, esa sensación es bien molesta. Entonces, ¿qué dice el paciente? No, pues entonces no parpadeo, no cierro el ojo. Pero al no cerrar el ojo, no hay intercambio lagrimal, entonces le molesta mucho más. Entonces, porque hay una falta de renovación de lágrimas bajo la lentilla. Entonces, a ese tipo de paciente, cuando uno le coloca el lente de prueba, lo primero que le dice es que se mire la punta de la nariz. La primera respuesta es, pero yo no me la puedo ver. No, imagínese que le creció la nariz y que se va a ver la punta. Si no es necesario que la vea, pero es que queremos llevar a los ojos a esta posición. Al estar el ojo hacia abajo y hacia adentro, el parpadeo del párpado superior también baja un poco. Entonces molesta mucho menos el paciente con el gas permeable. ¿Sí? ¿No? Entonces,
parpadea, todavía los ciegos. Vean los cuantos se dando los ojitos cerrados. Quedó dormido. Se ha salvado hoy. Dígame cuánto. Juan, hoy se ha salvado porque no, Es que para no que anda bien. que lo viera. Entonces, que el paciente mire, ¿Qué dice? mire hacia abajo y hacia adentro. O sea, que trate de mirar la punta de la nariz y va a disminuir mucho menos la molestia. Con el lente blando, la ventaja como el lente escleral, generalmente el borde, el párpado cubre el borde, entonces el parpadeo no mueve el lente al tocarlo en el borde. Entonces el paciente lo tolera muchísimo más fácil. Pero hay que explicarle al paciente que tiene que parpadear y cómo tiene que parpadear. Entonces, para controlar la amplitud del parpadeo, se coloca el dedo índice horizontalmente a nivel del borde inferior de la órbita y debe percibir las pestañas del párpado superior si se tiene una amplitud normal. Entonces, le pedimos al paciente que coloque su dedo índice en la parte inferior tocando las pestañas inferiores y que cuando parpadee sienta que las pestañas superiores también tienen contacto con el índice. Entonces, si siente eso, su parpadeo es normal. A ver, chequéense a ver cómo es el parpadeo. Ajá, y el índice. El índice. No. Tiene que colocarse el dedo índice. Y sentir que impacta. ¿Ah? Bueno, entonces colóqueselo en el borde, aquí en el borde, cierre y debe sentir el párpado superior. Eso, abra, cierre despacio y siente el párpado superior. Entonces, eso se le pide al paciente. Si el paciente no lo siente, entonces que vuelva a repetir el ejercicio. Si no sigue sin sentir, que lo siga repitiendo hasta que lo llegue a sentir. O revisado, porque hay pacientes que no tienen buen parpadeo. Entonces nunca va a llegar a eso. Pero entonces tenemos que mandarlos a hacer ejercicio de parpadeo. O sea, que cierre el párpado completamente hasta que logre sentirlo. Después que lo abra, probablemente cierre, cuente hasta 5, abra, cuente hasta 5, cierre, cuente hasta 5, siempre con los dos dedos. Entonces el ejercicio es cierre, cuente 5, abra, cuente 5, cierre, cuente 5, abra. Entonces le vamos a ir dando, es un parpadeo voluntario, que no hace a voluntad, pero cuando aprende a voluntad a cerrar durante esos 3, 4 segundos, cuando ya lo haga espontáneo, ya él va a cerrar mucho más el párpado y nos va a mejorar esa distribución de lágrima y esa calidad de la lágrima. Muy bien. Ahora, los párpados también, ¿qué es lo que hacen? Van a ejercer una presión sobre el globo ocular. Entonces, esa presión, cuando tenemos lentes de contacto, nos puede adaptar, nos puede transformar la adaptación del lente de contacto. Entonces, de acuerdo a la tonicidad que tengan los párpados, se pueden clasificar en 3 grandes categorías. Párpados hipertónicos, párpados normotónicos y párpados hipotónicos. Hiper, que tienen demasiada tonicidad. Son párpados que están muy rígidos. Son párpados que nos complican un poquito más la adaptación del lente de contacto. ¿Por qué? Porque es un párpado donde tenemos que hacer mucha más fuerza nosotros para abrir, para poder introducir el lente de contacto. El paciente también tiene que hacer mucha fuerza para introducirlo, entonces se le dificulta mucho más el introducir el lente, sobre todo cuando son lentes blandos, porque es mucho más grande el lente que la hendidura palpebral. Entonces, si el párpado es hipertónico, o sea, tiene demasiada tonicidad, es un párpado muy rígido, entonces nos va a dificultar la adaptación del lente. Si es un párpado normotónico, no tenemos problema. Si es un párpado hipotónico, ¿qué sucede? Se va a insertar el lente muy fácilmente. ¿Sí? ¿Por qué? Es un párpado que uno lo medio abre y él se abre, la hendidura se abre completa. Pero es un párpado que también
se va a cerrar mucho, ¿sí? Por la misma hipotonicidad que tiene. Entonces, muchas veces nos tapa la mayor parte del lente de contacto. Y en el parpadeo, entonces la parte superior no queda, la lágrima no fluye bien sobre ese lente. Entonces tenemos que escoger el tipo de lente adecuado a cómo están constituidos los párpados. Ahora, los párpados de tonicidad anormal representan una dificultad para el empleo de lentes de contacto. ¿Por qué? Porque entonces el barrido de lágrima no va a ser el suficiente, no va a ser el que se necesita. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, cómo es el parpadeo, cómo son los párpados del paciente, qué tamaño tiene su hendidura palpebral para poder determinar cuál es el lente de contacto que ese paciente debe tener. Entonces ahora vamos a ver, ya vimos las estructuras que intervienen en la adaptación de lentes de contacto. Ahora vamos a ver cuáles son las consideraciones ópticas de los lentes de contacto. O sea, qué ventajas nos van a ofrecer los lentes de contacto sobre los anteojos desde el punto de vista del paciente. O sea, qué ventaja le vamos a dar al paciente con un lente de contacto. Entonces, primero, se desplazan con la córnea en los movimientos oculares. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos un anteojo y nosotros movemos el ojo sin mover la cabeza, ¿qué pasa? Que se desplaza el centro óptico. Sí, cuando movemos la nariz y apuntamos con la nariz todo lo que queremos ver, el centro óptico se mueve con el anteojo, con la cabeza. Con el lente de contacto no tenemos que apuntar con la nariz. Solo al mover el ojo, ¿sí? El centro óptico, porque el lente de contacto siempre va a estar centrado. Entonces se mueve, el centro óptico siempre se mueve con el ojo. Entonces la visión siempre va a estar bien clara. Es una de las principales características, las principales ventajas, correcto. Segundo, no presenta supresión por las diferencias de rotación entre los ojos y el lente. O sea, no hay obstáculos que interfieran en la visión. Cuando usamos anteojos, en determinada posición lo que vemos es el marco del anteojo. Con el lente de contacto eso no nos sucede, porque siempre está moviéndose con el ojo. Con anteojos el campo es más pequeño en cuanto los lentes estén más alejados de los ojos. Entonces el campo visual disminuye con el uso del anteojo. Y si lo separamos mucho más, el campo visual donde podemos ver bien disminuye mucho más. Con el lente de contacto nos amplía totalmente el campo periférico y nos amplía el campo visual. Entonces el paciente va a tener una sensación de visión mucho más acorde con la realidad, mucho más que la que tiene con sus anteojos. Ahora, la visión obtenida con los lentes de contacto es superior a la que se consigue con lentes ordinarias. ¿Por qué? Porque podemos controlar todos los rayos centrales. Con el anteojo no podemos controlar los rayos paraxiales, porque entran por diferentes puntos de lente, solo el que viene por el foco central. Con lente de contacto sí controlamos eso. Entonces el paciente tiene una visión mucho más amplia, mucho mejor. El lente de contacto suprime el astigmatismo corneal. Entonces, ¿por qué lo suprime? Porque la córnea se llena de lágrimas entre el lente y la córnea y entonces queda una sola superficie. La superficie anterior de la córnea pasa a ser, ópticamente hablando, la superficie del lente de contacto, que esa sí la controlamos nosotros en la elaboración del lente de contacto. Ahora, al desplazarse el ojo y el lente de una manera simultánea, no hay efectos prismáticos, porque lógicamente pues, siempre se desplaza, como les decía, el ojo se desplaza con el lente de contacto. Muy bien. Y la otra gran ventaja es que el espesor del lente de contacto pues, no se nota en el ojo frente al espesor del anteojo. O sea, el paciente que tiene una graduación alta, inmediatamente se le nota el anteojo que tiene un defecto visual. En el lente de contacto puede tener 25 dioptrías, que no se nota absolutamente. Pues tiene que ser un experto el que note la presencia de lentes de contacto, o pues alguien que ya
empiece a revisarle los ojos y vea el lente de contacto. Ahora, hay que tener cuidado de eso de revisar los ojos. Me llegó un paciente la semana antepasada, trasplantado de córnea en los ojos. Él tenía queratocono, le hicieron trasplante de córnea hace como 20 años más o menos. Llegó aquí a una de las ópticas amamadas y lo examinó el técnico que lo examinó y le dijo que se tenía que quitar primero los lentes de contacto. Lógicamente ese paciente no se quitó los lentes de contacto, sino que se paró de la silla y se fue. Y nunca más volvió. Porque el trasplante de córnea queda la marca de la córnea trasplantada, que simula ser un lente de contacto. O sea, pero cuando uno lo examina sabe uno que no es un lente de contacto. Entonces lo que él me decía apenas esa persona me dijo que me quitara los lentes de contacto y él no tenía lentes de contacto. Si era el trasplante de la córnea, dijo esta persona no sabe absolutamente nada. Y él llegaba para la adaptación de lentes de contacto porque los de él se le habían perdido. Entonces salió despavorido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Le preguntó algo, o sea, no sé. No, es que él no, o sea, él inmediatamente dijo, no, pues. Solo le digo, siéntese, venga y le. No, nada, no. Simplemente le digo, no, muchas gracias, mire, sabe que no me examine más. Chao. ¿Sí? Y a la semana me estaba llamando, mira, no, entonces, ¿para qué te fuiste allá? Sí. ¿Ah? Yo sé por qué, yo sé por qué se fue primero allá. Yo la haría más caro. Y es más caro todavía. Ah, bueno. No, y era un paciente delicado porque lo operaron hace como 18 o 20 años, le hicieron el trasplante de córnea. O sea, tuvo una infancia bastante complicada porque tenía que usar unos lentes de menos 18. Sí, entonces pues él cuida mucho sus ojos. Pero entonces para que tengamos cuidado siempre que revisemos, o sea, en anamnesis ya nos damos cuenta, si él me dice, o sea, si yo le pregunto, ¿sí? Que si me hicieron un trasplante, yo ya sé lo que voy a buscar. Pero como ahí no están pendientes de lo que van a buscar ni nada, sino lo que dice el autorrefractómetro y lo que dice la caja registradora para que mi comisión sí salga como debe ser. ¿Sí o no? ¿Ah? Yo no de eso. No, en la Corazón de Galería no pasa eso. No, o sea, yo no, en especial yo no. Los demás no sé. Entonces sí, es importante la anamnesis para que no tengamos esos casos. O sea, que ni leyendo los datos, entonces. Porque No, nada, su nombre, dirección, no sé qué, pase allá. Me imagino que autorrefractómetro lo hicieron. Y cuando fue a ver y le dice, quítese el lente de contacto, lo voy a examinar. Ya el paciente. Sí. Ahora, le pasa muchas veces, a uno me pasó una vez, que le puse al mismo paciente el lente de contacto en un ojo, le puse 2 lentes de contacto. Ya lo había puesto y lo Sí, le puse en el ojo derecho en un paciente de menos 1,25, lente blanco. Le coloqué el lente de contacto de menos 1,25. En eso no sé qué pasó con uno de mis hijos, alguna cuestión, tuve que atender algo. ¿Sí? Cuando regresé, volví otra vez, se me fue la paloma, volví otra vez y le puse en el mismo ojo, en menos 1,25. Entonces el paciente, lógicamente, con esto no veo. O sea, veía muy bien, pero no veo, con ese ojo. Entonces, lógicamente, a mí se me bajó toda la adrenalina, dije, no veo, qué raro. Entonces ya lo revisé y me pedía positivo. O sea, le hice la retinoscopia, porque ahí, como el lente se acopló perfecto al otro, entonces yo veía un solo lente, yo no podía ver dos, o sea, no se notaba. Ver dos. Entonces vengo, hago la retinoscopia, me pide positivo. Entonces cuando ya veo positivo ya me cae el 20. Entonces, ¿qué fue lo que le dije? Le dije, sí, correcto, yo necesitaba que usted viera eso, porque estaba comprobando a ver si tenía que bajarle el lente o subirle el otro lente. Entonces no hay ningún problema, le quité los dos, le dije, ya se lo quité, le puse otro y salimos perfecto y todavía es paciente mío.
Pero es la misma prueba en el otro ojo. Es que no, lo importante es, o sea, podemos cometer y cometemos errores. Es muy normal. Ahora, si se produce con mucha frecuencia, ya hay que evaluarse uno, pues, y todas las mañanas para estar uno concentrado. Pero lo importante es. Aproveche. Lo importante Hoy es el es día. que uno sepa lo que está haciendo y que el paciente siempre perciba que uno sabe lo que está haciendo. O sea, el paciente nunca debe percibir en una inseguridad de lo que está haciendo. Así sea la embarrada del cine, lógicamente hay que corregirla, pero con seguridad de saber qué es lo que se está haciendo. Ahora, ¿qué consideraciones ópticas debemos tener con los lentes de contacto? Entonces, primero, el lente de contacto suprime las aberraciones geométricas. ¿Por qué? Porque, perdón, ópticas del lente de contacto. Entonces, suprime las aberraciones geométricas. Por eso nos evita la aniseconia, ¿sí?, que se produce cuando hay anisometropía. Entonces, es una muy buena solución. Segundo, con el lente no existen los reflejos de los anteojos. ¿Sí? El anteojo produce reflejo en la cara anterior, produce reflejo en la cara posterior. El lente de contacto solo produce reflejo en la cara anterior. Ya lo demás se suprime todo ese tipo de reflejos. Con lentes de contacto no existen los cambios de perspectiva por desplazamiento aparente de los objetos fijos o móviles. Cuando movemos un lente en un sentido y el objeto o se mueve en el mismo sentido o se mueve en sentido contrario, dependiendo de la graduación que tenga el lente. Con el lente de contacto no sucede eso. Pues tenemos que colocar el lente aquí en el aire y hacer el movimiento. Pero mientras el lente esté puesto, no sucede eso, que sí puede suceder con los anteojos. En caso de afasia unilateral, las imágenes son más iguales que con los anteojos pudiendo obtener una aniseconia tolerable. Lo mismo, o sea, el tamaño de las imágenes con el lente de contacto sí es muy parecido la que da el ojo derecho de la que da el ojo izquierdo. Entonces, en esa pelea retiniana, pues pasan las dos imágenes a ser percibidas por el cerebro. Entonces, evitan los inconvenientes que producen la nieve, la lluvia, el barro, así como el vaho al pasar de frío a calor. Cuando usamos anteojos y está lloviendo y estamos nosotros pues bajo la lluvia, todas las gotas nos caen en los anteojos y no nos permiten ver bien, a no ser que compremos los que tienen limpiabrisas. Pues igual sucede en la nieve, igual sucede cuando con el COVID, con las mascarillas, la mascarilla hace que el lente se empañe mucho más fácil. El lente de contacto también los cambios de calor-frío, frío-calor. Con el lente de contacto nunca vamos a tener ese problema, a no ser que el lente se dañe. Ya si el lente se empaña es porque tenemos que cambiar de lente. Okay. Entonces suprimen las monturas con todos los inconvenientes. El inconveniente de la montura que se nos escurre, que no se adopta la nariz, que no nos permite ver por los laterales. ¿Qué hacer? Perdón. ¿Sí? ¿Lista para volver a dormir? Bueno. Las pérdidas de luz, o sea, disminuye la pérdida de luz, o sea, toda la luz llega al ojo. No hay pérdidas laterales de luz, lo cual lleva una gran ventaja de visión. Y una de las ventajas más importantes es la parte estética, pues disimula totalmente el defecto visual. O sea, nadie tiene por qué darse cuenta si una persona usa lentes o no usa lentes de contacto. La posición de equilibrio de un lente de contacto sobre el ojo. O sea, cómo se maneja ese equilibrio del lente sobre el ojo.